Buenas tardes, hoy día vamos a terminar de ver nuestros modelos de probabilidad. El día pasado ya vimos los modelos discretos, ¿cierto? Y ahora veremos los modelos continuos. Y en particular el modelo normal. Con él trabajaremos con bastante detalle, ya que después lo vamos a utilizar en inferencia con todos estos detalles y sus propiedades, y las otras tres distribuciones que las veremos con algo menos de detalle, pues solo utilizaremos sus áreas de probabilidad. ¿De acuerdo? Bien, comencemos entonces con los modelos continuos y en particular el modelo normal. La distribución normal, ¿sí? Una variable que siga este modelo, tiene esta función matemática, ¿sí? Es decir, esa variable se modela a través de esta función. Está definida en todos los reales, por lo tanto, su rango de variación es siempre entre menos infinito y más infinito, ¿sí? Y la forma, si nosotros la graficamos, tiene esta estructura. Entonces, siempre tenemos que mirar los aspectos característicos de esta curva, ¿cierto? Los vamos a estudiar con todo detalle ahora en las propiedades. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es su esperanza, ¿cierto? La esperanza es mu, no nos olvidemos que mu es el promedio poblacional y la varianza es sigma cuadrado. Esto es el promedio y la varianza, ¿cierto? Ambos, ¿sí? Son parámetros de esta función, y en el momento en que yo identifico mu e identifico sigma, el modelo queda perfectamente definido, con lo cual los parámetros que definen al modelo normal, según está indicado aquí, son mu y sigma. ¿De acuerdo? Bien. Una tercera cosa característica de la distribución normal es su simetría. Es decir, al estar centrada en mu, ¿cierto? Y que su dispersión, es decir, el pico de la curva está dado por la desviación típica, ¿cierto? Y por lo tanto le da ese grado de kurtosis que tiene la curva, ¿cierto? Esto hace que sea simétrica, es decir, que el comportamiento que está por debajo de mu y por encima de mu sea exactamente el mismo. ¿Sí? Eso es lo que indica esto. La probabilidad del área que hay bajo la curva en rojo es exactamente la misma que la que está en azul. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo me muevo, por ejemplo, desde este promedio a 2, ¿cierto? El área que se dibuja es la misma. La única diferencia es que si me muevo del promedio menos 2 y me muevo el promedio más 2, ¿cierto? El punto será distinto, pero las áreas de probabilidad son las mismas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la cuarta propiedad, que es de las más interesantes por lo productivo que son. ¿Sí? Dice lo siguiente: si una variable aleatoria tiene distribución normal, ya dijimos con sus parámetros, entonces la variable aleatoria z, que es una nueva variable aleatoria que vamos a formar con los parámetros ya descritos mu y sigma, esta nueva variable tiene una distribución normal, pero una distribución normal muy particular, que es una distribución normal 0,1. Esta distribución tiene media 0 y desviación típica 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo llegamos a construir esta nueva variable aleatoria z? Bueno, tenemos que hacer ese proceso de transformación. Entonces, si tenemos una variable x normal, ¿cierto? Con su media y con su desviación o varianza, yo puedo transformar esta variable en una nueva variable z, ¿cierto? Que tendrá la particularidad que su media será 0 y su varianza será 1. Ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia que tiene es que al transformar las variables en valores, en variables z, estoy eliminando los efectos de las unidades de medida y por lo tanto me permite comparar o trabajar con variables que no tienen necesariamente la posibilidad de ser comparadas o analizadas en su conjunto. Por ejemplo, si tengo las tasas de interés y tengo
algunas utilidades en millones de pesos y yo quisiera analizar ambas variables, no tendría mucho sentido porque están en unidades distintas. En cambio, si yo cada una de ellas las transformo a variables z, ambas van a estar en un idioma común y por lo tanto van a ser comparables, ¿verdad? Esa es un poco la gracia que tiene también la transformación de esta variable aleatoria z. Ahora, la normal estándar que se llama, o normal 0,1, se fijan, tiene la misma estructura, pero estamos centrados en 0 y la desviación típica es 1, ¿cierto? Lo que da el pico de la curva sería 1. Y por supuesto las áreas de probabilidad, que son exactamente las mismas. Da lo mismo si estoy centrada en 0 o estoy centrada en otro promedio, como lo vimos antes, ¿cierto? Pero las áreas de probabilidad son las mismas. ¿Por qué? Porque la distribución es simétrica. Veamos un ejemplo de aplicación de este proceso de tipificación o estandarización, que también se llama. Tenemos el sueldo medio de un ingeniero, dice, es de 3,2 millones de pesos con una desviación típica de 0,65 millones. Entonces, si sabemos que dicho sueldo está normalmente distribuido, me pide calcular una serie de probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aclarar? Primero, mi variable aleatoria. ¿Sí? La variable aleatoria es el sueldo. Luego, sé que también sigue un modelo normal, que es lo otro que necesito saber. ¿Por qué? Porque entonces, conociendo mu y sigma, el modelo queda definido. Entonces ya me han dicho que la media es 3,2 y que la varianza o la desviación típica es 0,65 y por lo tanto la varianza sería 0,65 al cuadrado. Bien, la primera probabilidad que me piden es que supere, es decir, que el sueldo medio de los ingenieros supere, ¿cierto?, los 4 millones. Ahora, para poder hacer este cálculo en condiciones normales, nosotros habríamos dicho la probabilidad, ¿cierto?, que x sea mayor que 4 y habríamos tenido que integrar la función que hemos dicho antes, ¿cierto?, la función en el rango en el que estaba definida la función, que era entre menos infinito y más infinito. ¿Cuál es el tema? Nosotros no necesitamos ahora hacer ese proceso porque tenemos disponible una serie de aplicaciones, tanto para teléfono como para PC, que nos permiten calcular rápidamente estas probabilidades. Incluso tenemos tablas para ello también, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón no entramos en el detalle de los procesos matemáticos de integración para conseguir la probabilidad. Simplemente la obtendremos de las aplicaciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces si vamos a la aplicación del teléfono, que se supone que ya la podrían haber bajado, según las indicaciones que vimos el día pasado en clase, entonces la vamos a poner aquí, es PIQRS. Ese es la aplicación, es tiene muy poco peso, es gratuita y la pueden bajar tanto para su equipo como para el teléfono. ¿De acuerdo? Bien, en otro video vamos a explicar cómo funciona la aplicación. ¿De acuerdo? Pero vamos al proceso de tipificación. Entonces, si nosotros vamos directamente a calcular esto con cualquiera de las aplicaciones, tenemos el resultado inmediato, pero lo que me interesa que vean es el proceso de tipificación, porque después lo vamos a necesitar en inferencia. Entonces, el proceso procede así. Yo voy a transformar esta variable x en una variable z, ¿cierto? ¿Cómo? Al valor de la variable, que en este caso es 4, le voy a restar la media, que era 3,2, y voy a dividir por la desviación típica. No se olviden que la definición de z de la nueva variable aleatoria era x menos mu partido sigma. ¿De acuerdo? Entonces lo único que estoy haciendo es aplicar la transformación, ¿cierto?, a la variable z.
Entonces, si hacemos las operaciones aquí, el valor de z nos va a quedar 1,2307, etc. Entonces, nosotros tendríamos que ir a buscar en la aplicación ahora para z, ¿cierto?, mayores que 1,23 y por supuesto el área de probabilidad va a ser la misma. ¿De acuerdo? Luego nos pide la probabilidad que el sueldo medio esté por debajo de los 2 millones. Por lo tanto, sería inferior a 2. Nuevamente vamos a utilizar la aplicación y sería directo 0,0322, pero si hacemos la tipificación, vamos a transformar el x en z, tipificamos el 2, le restamos la media y dividimos por su desviación típica, lo que nos da un valor de z de menos 1,85. Entonces, iríamos a la aplicación a buscar el área que queda a la derecha de menos 1,85. ¿De acuerdo? Si buscamos eso, entonces el área sería 0,0320. Luego, la probabilidad que el sueldo medio fluctúe ahora entre 2 y 3 millones para que podamos ejemplificar también el uso de la función de distribución. Entonces, lo que queremos es, como decía aquí, cierto que el sueldo fluctúe o se mueva entre 2 y 3 millones. Si usamos la función de distribución, cierto que es bastante simple, las propiedades que vimos, sería la función de distribución del mayor, en este caso f de 3, y restaremos la del menor, f de 2. Entonces vamos a la aplicación, buscamos el área de probabilidad acumulada hasta 3, que sería 0,3792, y luego le restamos el área acumulada hasta 2, que sería 0,0324, dándonos como resultado esto. Entonces significa que la probabilidad que el sueldo medio de los ingenieros fluctúe entre 2 y 3 millones es de un 34,67%. ¿De acuerdo? Ahora, si hacemos el proceso de tipificación, en vez de usar la función de distribución, simplemente debemos tipificar ambos valores, ¿sí? Entonces tipificamos el 2 primero, luego tipificamos el 3, lo que nos da unas puntuaciones z de menos 1,85 y de menos 0,31. Entonces simplemente lo que tendríamos que hacer es ir a la aplicación y buscar el área que hay entre menos 1,85 y menos 0,31, que aquí las tenemos. ¿De acuerdo? Bien, hay una quinta propiedad que vamos a necesitar después, que es la propiedad reproductiva. Es decir, ¿qué ocurre cuando yo tengo varias variables que son normales? ¿Qué ocurre cuando genero una nueva variable que es la suma o la resta de esas variables normales? Bueno, ¿qué dice la propiedad? Dice que si yo tengo una variable, ¿cierto?, x1 normal con su media y su desviación típica, y tengo una segunda variable normal también con su media y su desviación típica, entonces la nueva variable que se forma, ¿cierto?, que la vamos a llamar y, que sería la suma o resta de estas dos variables normales, va a ser también normal, ¿sí? Entonces la suma de variables normales o la resta de variables normales sigue siendo normal. El tema es con qué media y con qué desviación. Entonces ahora la media de y, que sería la nueva variable que hemos formado como suma o resta de las dos variables normales, tendrá una media que obedece al signo que tenemos aquí. Es decir, si la variable aleatoria nueva es la suma, pues entonces la media será la suma. Y si es la resta, será la resta. Y por otro lado, la desviación típica será la raíz, pero de la suma de las varianzas, ¿sí?, de las dos variables. Es decir, primero debo sumar las varianzas y luego hacer una raíz de todo ello. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podemos fácilmente encontrar la media y la desviación típica de la nueva variable que se genera y por lo tanto podremos calcular probabilidades sobre ella. Veamos un ejemplo.
dice la nota final de la asignatura de estadística es la suma de la nota de examen y de la nota de prácticas. Entonces me dan las notas del examen, ¿cierto?, que tienen esta distribución, y las notas de práctica que tienen esta otra distribución. Y lo que me pide es que calcule la probabilidad de aprobar la asignatura. Entonces vamos a generar la nueva variable aleatoria, ¿cierto?, que sería la nota final obtenida por el estudiante, ¿cierto? Y ya hemos dicho, la distribución, como ambas variables serán normales, tanto examen como las prácticas, entonces la suma de ellas también va a ser normal. ¿Con qué media? La suma de sus medias, ¿cierto? Entonces, para todos los efectos, esta media de I, ¿cierto?, será 2,1 más 2,5, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a sumar 2,1 y 2,5 y ese será el promedio de la nueva variable I, ¿sí? Y eso nos va a dar 4,6. Ahora, para obtener la desviación típica, simplemente vamos a hacer la raíz de la suma de las varianzas. ¿De acuerdo? Entonces, la varianza de la primera variable era 0,7 y de la segunda variable era 1,3. Por lo tanto, si nosotros hacemos todo ese proceso, ¿cierto?, 0,7 al cuadrado más 1,3 al cuadrado, y hacemos la raíz de ello, el resultado nos va a dar 1,48. ¿De acuerdo? 1,48. Por lo tanto, ya teniendo mu y sigma de la variable i, ya podemos calcular la probabilidad, ¿cierto? Entonces, la probabilidad que me pide es la probabilidad de aprobar la asignatura, y la asignatura la aprobamos ¿cuándo? Cuando tenemos una nota superior a 4, o en realidad superior o igual a 4, ¿cierto? Y entonces ahora simplemente tendremos que ir a la aplicación y buscar el área que queda a la derecha de 4, y luego, para corroborar y que puedan aplicar la propiedad anterior, hagan el proceso de tipificación y encuentren el área en una normal 0,1. ¿De acuerdo? Esto lo hemos dejado de tarea y lo revisaremos el próximo día.